Lunes 1 de febrero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de ayer veíamos cómo Jesús sana a un hombre poseído por un espíritu inmundo en la sinagoga de Cafarnaúm. Y en el Evangelio de hoy, Jesús sana a otro hombre poseído por un espíritu inmundo. La medicina de aquel entonces estaba muy atrasada y fácilmente se atribuían las enfermedades a causas no naturales y en concreto al demonio. Sobre todo, esto ocurría con las enfermedades mentales: epilepsia, histeria, esquizofrenia. Pero el Evangelio va más allá de que hoy consideraríamos una enfermedad mental o emocional. Y ante tantos endemoniados que aparecen en el Evangelio, a quienes Jesús libera, podríamos preguntarnos: ¿es que la gente vivía endemoniada y poseída por espíritus inmundos en aquel tiempo? Sí, y también hoy. Todo aquello que nos aleja de Dios y no nos permite vivir con dignidad es demoníaco. ¿Y cuántas cosas hay hoy que nos alejan de Dios? ¿Y cuántas personas no viven con dignidad? Un poseído es alguien que no es dueño de sí mismo. Desde fuera, algo se ha adueñado de él y le impide tomar sus propias decisiones. Es más, le hace daño. Lo hace dependiente, lo infantiliza, lo anula. En el Evangelio,
¿Querrá decir San Marcos que aquel hombre simboliza a los que están poseídos por aquella mentalidad religiosa proclamada por escribas, fariseos y sumos sacerdotes? ¿Que es prisionero y víctima de un modo de plantear la religión que, en el nombre de Dios, anula al ser humano, lo llena de obligaciones y ritos que no le permiten ser él mismo? ¿Que se les impone un modo de pensar y de ver el mundo? Si esto es lo que quiere decir el Evangelio, entonces hoy abundan personas poseídas, porque hoy muchas personas viven una religión que se encuentran en Internet, en las redes sociales y todo ese mercado religioso que existe, donde cada uno escoge lo que le conviene de acuerdo a sus intereses. Y muchas personas han perdido la capacidad de razonar y ser críticas porque se limitan a repetir lo que dicen las redes sociales y los medios de comunicación. Desde esta perspectiva, ¿seré yo una persona poseída? O bien, ¿cuántas personas poseídas hay a mi alrededor? Jesús viene a sanar y liberar de todo eso. Sí, su llegada supone ciertamente el fin de ese modo de relacionarse con Dios, de ese sistema religioso, en tantos casos, deshumanizador. Sí, ha venido a acabar con tantas manipulaciones, incluidas aquellas que se hacen en el nombre de Dios, imposiciones, ritos, normas y prácticas que convierten al ser humano en alguien extraño a sí mismo, alienado, diríamos con el lenguaje de hoy. Él ha venido a devolver al ser humano a sí mismo, a devolverle su relación con Dios, como una persona responsable y que responde a su llamado, y lo hace con su palabra. Jesús ha venido a liberarnos de todo mal, porque lo cierto es que el mal existe desde el principio del mundo, con 1000 ropajes y disfraces, y también habita en nuestro interior, de donde brotan los instintos animales y fuerzas oscuras que nos arrastran al mal: egoísmo, narcisismo, soberbia, avaricia, envidia, lujuria. Y solemos echar la culpa al demonio, a la tentación, al ambiente, y decimos: quiero pero no puedo, me gustaría pero algo me frena, siento la llamada pero no lo veo claro, no me atrevo, no sé si es el momento, quizá no sea prudente. No, el mal se manifiesta de muchas maneras. Pero también nosotros estamos llamados y capacitados para ser agentes de liberación de estos espíritus inmundos. Efectivamente, todos los seguidores y seguidoras de Jesús debemos prestar atención a lo que hace sufrir injustamente al ser humano, enfrentándonos con ello, procurando que llegue a ser libre y responsable de sí mismo. Jesús quiere que sus discípulos y discípulas seamos sanadores. Dice en otra parte del Evangelio: proclamen que el reino de Dios está cerca, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. La primera tarea de la Iglesia es evangelizar, es decir, anunciar la presencia de Dios, curar, liberar del mal, sacar del abatimiento, sanar la vida, ayudar a vivir de manera saludable. Ser un hospital de campaña, dice el Papa Francisco. Esa lucha por la salud integral es el camino de la salvación, ayudar a sentir y visualizar que la fe hace bien. Como decía San Pablo, para ser libres nos liberó el Señor. Manténganse, pues, firmes y no se dejen atrapar de nuevo por ningún tipo de esclavitud, y sírvanse mutuamente por amor. Que Dios les bendiga y les proteja.